identidad. Tengo la naturaleza de papá. Tengo una nueva identidad. Tengo la naturaleza de papá. Tengo una nueva identidad. Tengo la Con naturaleza ustedes, Mr. Oscar. Señor Jesús, te adoramos aquí en esta noche. Tengo una nueva identidad, tengo la naturaleza. Tengo una nueva identidad, tengo la naturaleza de papá. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor, Escucha la voz de Dios. a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no. Nos están escuchando a través de este programa desde Santa Catarina, Nuevo León, a través de Radio Adicción con el programa La Voz del Pastor. Les saludo, mi nombre es Marisela de León y en esta mañana me está acompañando la pastora Cristina Leiva. Buenos días, Cristi. Muy buenos días, Dios les bendiga, es una bendición estar nuevamente en este programa. ¿Sí? Vamos a estar desarrollando un tema pero tan importante que es siendo libres del temor. Sabemos que es un problema, ¿verdad?, que aqueja a muchas personas, que los está deteniendo. A veces no quieren salir de sus casas, no quieren ir hacia sus trabajos, porque este mal los acosa, se podría decir. Más que un sentimiento, el temor viene a ser un espíritu negativo, ¿verdad? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, no nos ha dado un espíritu de temor. Dice la palabra que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y queremos hablar sobre este tema para que las personas que nos están escuchando, si están pasando por esta situación de que el miedo, de que el temor los esté ahí estorbando, perturbando, queremos decirle que la palabra de Dios habla por sí misma, trae tantos ejemplos, trae tanta palabra donde nos habla acerca de que no debemos de tener temor. Inclusive en el Salmo 23, número 4, ¿verdad? Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios hace lindas y grandes promesas acerca de la liberación de estos miedos, de esta situación, y es a donde Dios nos quiere llevar el día de hoy. ¿Sí, Cristi? Sí, pues queremos enviarles un fuerte
Saludo, un fuerte abrazo desde acá, desde Radio Adicción Cristiana, y queremos invitarles a que se comuniquen con nosotros a los siguientes teléfonos. Radio Adicción Cristiana se pone al servicio de cada uno de ustedes. Si tienen alguna necesidad de oración, si tienen necesidad de algún consejo, les vamos a dar los teléfonos para que cualquiera que sea su necesidad, y si Radio Adicción Cristiana puede ayudarles, créanlo, les vamos a servir. También hay teléfono de WhatsApp, así que ustedes pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 19 37 48 23, y al siguiente teléfono 15 22 35 08. También a través de el WhatsApp, número de WhatsApp es 811-555-9932. Por supuesto que también estamos en programa, a través nos puede localizar en YouTube. Ahí están los programas de cada uno de los pastores de acá desde Santa Catarina, Nuevo León. Nos estamos comunicando y es una bendición estar acá. También puede localizarnos en el programa de La Voz del Pastor a través de Facebook. Y bueno, pues, Pastora Marisela, es una bendición de veras este tema, porque el temor, yo creo que todos padecemos del temor. Hay un temor que, como veníamos platicando, un temor bueno, ¿verdad? Que nos prevé, nos hace, nos previene, ¿verdad? De situaciones alarmantes, peligros, que cuando tú sientes esa emoción de temor, es hasta bueno, ¿verdad? Pero cuando el temor se convierte en algo que domina, que te puede controlar, que te puede hasta impedir, ¿verdad?, desarrollar tu vida normal, de trabajo, tu vida familiar, tu vida ministerial, ahí entonces el temor tiene que ser tratado por Dios. Exacto. Para llevarnos a sanidad, para llevarnos a libertad. Entonces podemos distinguir que hay dos tipos de temores. Uno, que es una emoción, ¿verdad?, que nos puede ayudar, pero cuando el temor ese te controla, te domina, entonces tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso que quiere ayudarnos, que quiere liberarnos y que quiere sanarnos. ¿Así es? Así es. Y el temor se manifiesta de muchas maneras. Es el temor a la soledad, el temor a perder el empleo, el temor a una enfermedad, ¿verdad? Que a veces ni en cuenta, tu cuerpo está bien, está sano, pero solamente con tener esa sospecha, ¿verdad? De decir, ay, me voy a enfermar de X enfermedad, como le pasó a cierta persona, ya empieza ahí a actuar el temor en nuestra vida, creyendo, ¿verdad?, que en cualquier momento, y aún muchas personas han sentido los síntomas de esa enfermedad, por el simple hecho de tener temor. Pero Dios nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Así es. Sino que habemos recibido el espíritu de adopción, y como decíamos la vez pasada, por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere liberar completamente de ese temor maligno, de ese temor acosador, de ese temor que no te deja fluir en el propósito de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la gente, ¿verdad?, que trabaja en lo espiritual en las iglesias, Dios tiene tantos planes, ¿verdad?, para la gente, para alcanzar al perdido, para traer sanidades, pero a veces el temor viene a ser un impedimento de que el poder de Dios fluya. Y quiero decirte que es una clara evidencia, ¿verdad?, de cuando hay un alejamiento de la presencia de Dios, es cuando viene ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, pero Dios nos dice, ¿verdad?, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Así es. Yo quiero mencionarles algunos de los temores a los que a veces como seres humanos nos enfrentamos y que créanlo, todas esas emociones pueden ser normales, pero cuando nos controlan, decíamos hace unos momentos, entonces son malignas. Por ejemplo, el temor a viajar sola, el temor a la noche, ¿verdad? ¿Cuántas personas no son dominadas por el temor aún a la muerte? Bendito sea Dios que en Cristo Jesús podemos tener hasta la victoria sobre el temor a la muerte, porque no somos llamados a tener ni siquiera temor a la muerte. Al quedarte sola, al temor al temor al fracaso, es algo que, no hombre, nos puede limitar bastante. El temor a veces a emprender algo nuevo, ¿verdad? El temor a emprender cosas nuevas te limitan a que ese temor te impida crecer como persona, crecer en tus finanzas, crecer en el área espiritual. El temor al rechazo, a veces el sentir, ¿verdad?, que nos puedan rechazar, es algo que nos puede limitar. El temor a equivocarnos, a veces no tomamos decisiones correctas simplemente por el hecho de sentir, ¿y si me equivoco? ¿Y si no me va bien? Algo que bueno, todo esto mucho lo hemos experimentado, al menos yo, pero que en Cristo Jesús me ha llevado a la victoria. Hay un temor que yo pude experimentar y que también Dios me llevó a la victoria. El temor a tomar decisiones, ¿verdad? Es algo que te puede cautivar tanto de que no sabes y eres indecisa, ¿verdad? Temor a fallarle a Dios. Y que si no puedo, y que si me equivoco, y que si no es de Dios, y te hace prolongar decisiones cuando sabemos que Dios puede guiarnos a través de su Espíritu Santo. El temor a testificar, a dar testimonio, el temor a desarrollar ciertos dones, ciertos talentos dentro de la iglesia y aún en tu vida personal. Una de las victorias que Dios me dio a mí y que sé que a algunos de ustedes también les puede dar el Señor la victoria es temor a la soledad, ¿verdad? El temor al futuro es otro temor que Dios me llevó a mí en la victoria. El temor y que si el futuro y que si qué va a pasar. Y saben que todo eso no es más que son temores mal infundados y que nos cautivan. Exacto. La Biblia está llena de tantos ejemplos y cuando meditaba en este tema me acordé de cuando los espías regresaron y el relato bíblico, ¿verdad? Que vemos regresan los espías y empiezan a dar un reporte, ¿verdad? Y pues la mayoría, los 10 venían bien asustados. Solamente 2, reconocían, ¿verdad? Que si Dios les había dado esa tierra, esas promesas, ¿verdad? Como viene ahí en la palabra de Dios, pues Dios les iba a ayudar, o sea, ellos no tenían ningún tipo de temor. A veces el temor evita que nosotros alcancemos las promesas de Dios. O sea, Dios tiene tantas promesas para cada uno de nosotros que a veces el miedo, como decías tú ahorita, el miedo al cambio, el miedo a hacer algo diferente, ¿verdad? A veces nos frena y no podemos, vemos a otras personas que salen adelante y podemos pensar, bueno, si esa persona lo puede hacer, nosotros también lo vamos a poder hacer porque en Cristo nosotros somos más que vencedores, más que triunfadores, ¿verdad? En el principio, en los tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? Tenemos una lectura en Génesis 3:9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos tuvieron temor, pero ¿por qué? Porque habían hecho algo mal, ¿verdad? Habían desobedecido a la palabra de Dios, las órdenes de Dios, y de ahí este espíritu, ¿verdad?, empieza a hacer sus estragos en cada una de las personas, pero la misma palabra nos está diciendo que no temeremos mal alguno. Así es. Cuando meditaba en este salmo de no temer mal alguno, dice, no temeré mal alguno, o sea, ¿cuál
temor nos puede venir a perturbar, ahí está incluido. O sea, ponle nombre. Yo tengo temor a quedarme sin empleo. Así Yo tengo es. temor, como decías ahorita, a la soledad. Tengo temor a viajar, a hacer cualquier proyecto. Dice, no temeré mal alguno. Cualquiera que sea el temor que las personas que ahorita, ¿verdad?, nos escuchan. Así es. Yo les digo, les decimos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado ese espíritu de poder, de dominio propio para poder controlar, ¿verdad? Si es una emoción, si es un espíritu, podemos rechazarlo y ser libres realmente de ese poder que, te digo, no nos deja funcionar y dar realmente lo que podemos dar en el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es, así es. Yo quiero enfocarme en lo siguiente. El temor que domina y que controla nuestras emociones nos pueden paralizar. Paralizar de tal manera que todos los propósitos, muchos propósitos de los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene cosas tremendamente buenas para nosotros. Pero el temor es una emoción que puede paralizar todo tu futuro y puede puede impedir que tú alcances, que nosotros alcancemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros, todo el potencial. Esa es la palabra correcta, Sí, Marisela, porque hay un potencial tremendo. Tenemos muchas capacidades para hacer cosas grandes, porque somos personas creadas por Dios para alcanzar cosas grandes. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, en el poder de Dios, en el poder de su presencia, en el poder de su palabra, ahí nosotros, de veras, es como que las cadenas se pueden ir rompiendo. Esas cadenas de temor que te impiden avanzar, que te impiden llegar a las metas, ¿verdad? Por ejemplo, el temor cuando viene a querernos paralizar, ¿verdad? Por ejemplo, el temor a un examen. Yo me acuerdo, ¿verdad? A veces un examen en la universidad, un examen en la prepa, para entrar a la preparatoria, dices, no, y si no la paso, y si quedo en ridículo, y el temor a ser avergonzado, el temor a ser confundido, pero son temores que al fin de cuentas, en el nombre de Cristo tenemos que enfrentar y salir adelante. Pero no solamente eso, el temor puede impedir que tú adquieras cosas grandes, tan grandes así como proyectos, ¿verdad? De tal manera que te quedes y nunca crezcas. ¿Verdad? Que nunca crezcas, que te quedes en el mismo estatus cultural, en el mismo estatus económico, en el mismo estatus ministerial, ¿verdad? Entonces el temor, hay solución para el temor, hay una solución poderosa que es el nombre de Jesús, y que eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Sí, y es el ejemplo de aquel hombre que le dieron un talento, ¿verdad? Exacto. Que dice, lo escondí porque tuve miedo. O sea, el miedo no le permitió que él pudiera desarrollar ese talento que Dios le había dado, más los demás, ¿verdad? Desarrollaron sus talentos, sus dones que Dios les dio, y pudieron traer el fruto. Más este hombre dice, no, pues yo tuve miedo. Y nomás lo enterré, y no se pudo desarrollar como debiera, como Dios quería que lo hiciera, igual que los demás. Así es. Entonces, decía ahorita Cristi, la presencia de Dios, entre más nosotros nos alleguemos a la presencia de Dios, vamos a adquirir más valentía, más valor. Y yo meditaba en eso, por ejemplo, en la vida de David. David se la pasaba, ¿verdad? El rey David, hablando del rey David cuando él era un joven, se la pasaba meditando, escribiendo esos salmos, alabando a Dios. Tiene ese encuentro con ese gigante, pero en ningún momento tuvo temor. O sea, él lo vio como un desafío solamente, un reto que Dios le estaba poniendo. Y fíjense cómo actuaba el pueblo. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo, porque el filisteo les estaba ahí acosando, retando, sí. Dice, se turbaron y tuvieron miedo. Y en el verso 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, dice, y tenían gran temor. Pero cuando llega David con toda la tranquilidad, ve los insultos de aquel gigante, ¿verdad? De aquel hombre. Sí. Él lo vio de una manera normal, ¿verdad? Desde aquí, ¿quién es para estar desafiando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y cuál es el final de esto? David triunfó sobre este hombre, ¿por qué? Porque no tuvo temor. Los demás tuvieron temor, era un ejército grande, pero entre todos no podían contra aquel enemigo, porque este espíritu, porque esta situación los invadió completamente. Un temor grande, un temor fuerte del cual Dios nos quiere liberar. Amén. Tal vez no estemos luchando con este tipo de gigantes, ¿verdad? Sino que estamos luchando con situaciones en nuestros hogares, la economía, ¿verdad? El miedo ese que cuando te llega el recibo de luz, el recibo del agua que no quieres, porque ¿cómo vas a afrontar esa situación? Viene el temor, pero lo contrario al temor es desarrollar una fe en Dios, de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, pero tenemos que empezar a trabajar sobre esa situación de que el miedo, de que el terror no invada nuestras vidas, para poder sacar ese potencial que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Sabemos bien, entendemos, ¿verdad?, que en esta vida siempre va a haber retos que enfrentar, problemáticas que enfrentar, temores que enfrentar. O sea, no podemos impedir, Marisela, no podemos impedir que eso venga, porque estamos en una naturaleza humana, y mientras estemos aquí vamos a enfrentar ese tipo de desafíos, grandes cosas que se nos hacen tan grandes, tan fuertes, tan, ¿qué les diré?, impactantes, ¿verdad? Que puede ser que eso quiera venir y no controlarnos, pero hay algo que tenemos que entender, que aunque venga todo lo que venga, ¿verdad? Venga lo que venga, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos confrontarlo, y de una manera correcta. Una de las grandes cosas que nos va a llevar a la victoria es que desarrollemos una relación correcta con Dios, y que conozcamos. Lo que nos va a llevar a la victoria es conozcamos la grandeza del Dios que tenemos, porque cuando nosotros vamos conociendo y desarrollando esa comunión íntima con Dios, y vamos desarrollando nuestro conocimiento de quién es Dios, eso es lo que nos va a llevar a la victoria, porque aunque seamos humanos, cuando sabemos quién es nuestro Dios y que Él siempre está a nuestro lado, entonces vamos a entender que con Dios todo lo podemos en Él, porque Dios nos fortalece. No importa lo que enfrentes, no importa lo que tú estés confrontando, los retos que vengan a tu vida, los temores que vengan a tratar de dominarte, controlarte, en el nombre de Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios, nosotros tenemos la victoria sobre los temores que vengan a nuestras vidas. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, mejor dile al problema cuán grande es tu Dios. Es tu Dios. Y realmente hay muchas maneras de echar fuera el temor, pero quiero compartirles dos formas de cómo nosotros contrarrestar ese grande mal. Y una es declarando la palabra de Dios sobre esas situaciones. Estamos declarando la palabra de Dios, por eso es tan importante estarla meditando como lo hacía David, ¿verdad? El rey David. Y la otra forma es sometiéndonos a Dios, porque a veces podemos declarar la palabra,
Pero si no hay un sometimiento a Dios, a los mandamientos de Dios, dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. O sea, qué importante es que nuestra vida se someta, dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu. Amén. No satisfagas los deseos de la carne. Tienes que someterte al Espíritu. Cuando vienen las situaciones de este tipo, tú vas a poder enfrentarlos, confrontarlos, así como lo hizo David. O sea, vino una situación fuerte, pero como él le dice al gigante, ¿verdad? Tú vienes a mí con tantas cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, declarar la palabra de Dios y someterte realmente a Dios, de veras, yo lo he visto en mi vida. Así He es. visto en mi vida, me he sometido, ¿verdad? A Dios, y en el momento de la situación difícil puedo ver cómo Dios respalda las palabras que yo estoy diciendo, y el enemigo realmente no tiene otra alternativa más que huir de delante de nosotros. ¿Cómo ves? Definitivamente. Queremos enfocarnos ahora en la solución, ¿verdad? Cualquier miedo que tú enfrentes, a veces cuando te haces un examen médico y que hay ciertas sospechas, a veces el temor es la más grande enfermedad que podamos tener, de veras créanlo, a veces por el mismo temor. Dice la Biblia que a Job le vino lo que él temió, porque a veces el temor mismo, ¿verdad?, le da tanto lugar a venir a controlar nuestra mente, nuestro cerebro, que se manejan muchas cosas que ni siquiera son ciertas, pero que pueden llegar a realizarse porque el miedo te controla, te domina de tal manera que pueden sobrevenirnos muchas cosas que tememos. Porque recuerden esto, el temor paraliza emociones, paraliza hasta el funcionamiento de tu cuerpo, porque te cautiva, ¿verdad? Te cautiva de tal manera que te encarcela, y no solamente te impide que ejecutes ciertas cosas, sino que también te puede sobrevenir lo que tú temes. Pero el poder está, como decíamos ahorita, y esta es la solución. Si usted quiere ser libre del temor, la solución está en que tenga una relación correcta con el Padre Celestial. ¿Cómo? Primero, el Salvador es Jesús. El Salvador es Jesús, y Él te quiere salvar también de los temores. Él viene, perdona, limpia nuestros pecados, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir ahora. A veces, si no tenemos una relación correcta con Dios, ¿verdad? Si no tenemos una obediencia, muchos temores vienen, ¿saben por qué? Porque hacemos lo malo. O sea, tú no puedes, exacto. Adán y Eva desobedecieron. Tuvieron temor, es más, la primera emoción maligna que entró después del pecado fue el miedo. El miedo. Entonces, ¿saben qué? Cuando hay desobediencia a los principios divinos, por ejemplo, si tú robas, pues por supuesto que vas a tener temor a ser descubierto. Si tú mientes, ¿verdad? Por supuesto que vas a estar viviendo en temor a que alguien te descubra. Si tú andas engañando, adulterando a tu esposo, a tu esposa, pues por supuesto que va a haber ese temor de ser descubierto, y te vas a andar escondiendo, y que si se enteran, y que si me ven, y que todo eso. O sea, la desobediencia siempre trae como consecuencia el temor. Pero cuando caminamos en integridad, vivimos en seguridad. O sea, cuando tú hablas la verdad, no tienes por qué temer que te descubran, porque hablaste la verdad, nada más. Y así como consecuencia todo pecado. Entonces, el tener una correcta relación con Dios como tu Señor, decías ahorita, Marisela, como tu Señor, o sea, que Él te domine, que Él que te controle. Entonces tú puedes andar en mucha seguridad, mucha confianza. Pero cuando lo recibes como tu Salvador mismo te va a salvar de todos los temores que enfrentes. Sí, o sea, el temor realmente no nos permite
permite movernos, o sea, nos enlaza. Decías ahorita lo de Job, ¿verdad? Viene en Job 3:25, dice él, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, no tenemos que estar liberados realmente de ese espíritu. Dice en un proverbio, en Proverbios 29:25, dice que el temor del hombre te pondrá lazo. Así es. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero ¿qué es lo que te va a traer esa confianza? Cumplir los mandamientos de Dios. No vas a tener temor de que alguien te acuse de algo. Y sabemos que el enemigo es el principal acusador, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, entonces ¿a qué le vas a tener temor? ¿Verdad? Entonces el temor del hombre dice que va a poner lazo, pero Dios te quiere exaltado, ¿verdad? Así es. El hombre será exaltado. Yo quiero compartirles a ustedes que la pastora Marisela ahorita anteriormente nos mencionaba que el conocimiento de la palabra de Dios y sus promesas es una bendición tan grande que cuando nosotros meditamos en su palabra, los temores mal infundados, ¿verdad? Pueden ser vencidos en el nombre de Cristo Jesús. Hay más de 300 pasajes bíblicos que nos pueden llevar a la victoria sobre el temor. Por ejemplo, en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Y saben, por ejemplo, los que tenemos temor a cualquier circunstancia adversa, que no sabemos qué es lo que va a pasar y que no entendemos ciertas situaciones, con el único hecho de saber que Dios está conmigo, yo puedo confrontar todo lo que venga. Cualquier situación por adversa que sea, decíamos hace unos momentos, no podemos impedir que la adversidad venga, que el temor venga, pero sí podemos entender que si Dios está contigo, que su presencia, como Dios le dijo a Josué, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Entonces yo quiero decirles, la presencia de Dios, saber que la presencia de Dios está contigo, ese es el primer paso a llevarte a la victoria sobre el temor. Sí, o sea, hay mucha palabra, ¿verdad? Para la gente que está en este problema, que te puede llevar a esa liberación. Dice el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego hay una interrogación, ¿de quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, que no podemos tener ni temor al hombre. Voy a decir algo muy muy gracioso. Decía Johnny González decía, hay personas que le tienen miedo al hombre sin cabeza, pero si no tiene cabeza, ¿qué te puede hacer? No tiene ojos, no te va a mirar, no tiene boca, ¿qué te puede hacer? O sea, no temeremos, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré mal alguno, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el verso número 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es una palabra que es tan hermosa que no batallamos para memorizarla, pero debemos darle ese sentido, ¿verdad? De que realmente queremos que Dios nos libere. Y es la palabra y es el sometimiento, ¿verdad? A la presencia de Dios lo que nos va a traer esta liberación. Así es, así que les invitamos en esta mañana, estamos casi a punto de terminar este programa, pero les invitamos a lo siguiente, a que renovemos nuestras mentes con la palabra de Dios, a meditar en esa palabra, decía ahorita la pastora Marisela, a aprender la palabra, y cuando venga la adversidad, cuando venga el temor, cuando vengan los retos de la vida, cuando vengan esos gigantes que parece que no puedes, créanlo, en el nombre de Jesús todo puede ser confrontado, aún hasta la muerte. ¿Sí? Porque ni a la muerte debemos de tenerle temor. Yo quiero decirles que Dios a mí me ha llevado
a vencer muchos temores en mi vida. Yo soy testimonio vivo de que el temor viene y te quiere cautivar de tal manera que me ha querido impedir, ¿verdad?, llegar a desarrollar lo que Dios ha puesto en mi vida, a desarrollar ciertos retos, ¿verdad?, en lo cultural. Quiero decirles, en todas las áreas de tu vida, ¿verdad?, no solamente el espiritual, pero en el nombre de Cristo tenemos que confrontar el temor y verlo como un enemigo que tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Diariamente estamos confrontando esas situaciones. El apóstol Pablo pasaba por muchas situaciones y él tiene una palabra muy poderosa en Romanos 8:7, dice: antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Así es. Por medio de aquel que nos amó. Y hace una lista muy enorme, ¿verdad?, de lo que a él lo podía apartar de Dios, pero hay un pedacito que a mí me gustó mucho, dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. De toda la lista que hace el apóstol, de hambre, persecución, todas esas cosas, dice: espada, cuchillo, desnudez, hambre. Nada, o sea, pero después dice: por si hay algo, ¿verdad?, que está en la vida de las personas, dice: ni ninguna otra cosa creada. O sea, cualquier situación que las personas que nos están escuchando nos van a ver o nos están viendo, de veras no hay nada, o sea, no hay un diagnóstico, no hay un nombre que no pueda caber en esto, ¿verdad?, de que Dios puede librar. Ninguna otra cosa creada nos va a apartar del amor de Dios. Cuando hay temor es una clara evidencia de que nosotros estamos alejados de Dios, como le pasó a Adán y a Eva. Si nosotros empezamos a acercarnos, ¿verdad?, en automático, los temores se van a ir alejando, ¿verdad?, de cada una de las vidas, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el temor en esta mañana para los que nos escuchan, que les esté preocupando? Si hay un Dios Amén. Que todo lo puede, hay un Así Dios es. todopoderoso, ¿verdad?, un Dios omnipotente, ¿verdad?, uno de los atributos hermosos de nuestro Dios, un Dios omnipotente que no te pueda sacar de esa situación. Ya dijimos, la solución para ser libres del temor es declarar la palabra. Así es. Constantemente, y el sometimiento al poder de Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Y queremos terminar el tiempo culminando con esto, de veras, confronte los temores, confróntelos. No podemos ser libres del temor si le sacamos la vuelta y evitas aquello que tanto temes. El temor no se vence de esa manera, el temor se vence confrontándolo y yendo hacia adelante. Aquello que tú tienes temor, tú tienes que confrontarlo. Tienes temor a un examen, véastelo. Tienes temor a ir con el médico, ve al médico. O sea, no le saques la vuelta, porque hay personas que tienen temor, no quiero ir al médico porque ya sé que me van a decir que puede ser un cáncer, me van a decir, ¿sabe qué? O sea, usted vaya en el nombre de Cristo. Usted tiene temor a dar testimonio de Jesús, usted párese enfrente y dé testimonio. No va a ir solo, recuerde, la presencia de Dios va con usted. Usted tiene temor, aprender a manejar, confronte ese temor y maneje y vaya y aprenda, haga aquello de lo cual teme, porque no podemos estar siempre sometidos bajo el temor, a la inseguridad, al miedo, porque eso es lo que nos cautiva. Así que David se imagina, vio al gigante y tal vez pudo haber dicho, aquí me quedo y mejor no voy. El gigante no podía haber sido derrotado, él tuvo que ir, confrontarlo. Así que yo le invito en esta mañana, cualquiera que sea su temor, vaya. Y si es al futuro, que no sabe lo que va a pasar, usted cada día mencione, ¿verdad?, la presencia de Dios va conmigo. Eso es lo que tú decías. Sí, como decías tú, si alguien quiere emprender un negocio, ¿verdad?, que ahorita se necesita, ¿verdad?, las finanzas,
O sea, empréndalo en el nombre de Dios. Dios va a estar con usted. Así es. Dice, debemos de confiar y no debemos de tener temor a lo que nos pueda hacer el hombre o cualquier otra circunstancia, ¿verdad?, que pueda venir a nuestra vida. Les damos gracias de escucharnos, ¿verdad? Oren por nosotras, ¿verdad?, para que Dios use nuestras vidas. De veras nos da tanto gusto levantarnos, ¿verdad?, y venir, dirigir a este lugar, ¿verdad?, para compartirles esto poquito que nosotros sabemos de la palabra de Dios, pero que estamos convencidas de que Dios estará obrando en cada una de las personas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a salir de esos temores de una manera muy, muy especial. Dios les bendiga. Y queremos decirles, si nosotros hemos vencido el temor a muchas cosas, ustedes también pueden ser vencedores sobre el temor. Y todo lo que venga a las circunstancias adversas también que vamos a confrontar en el futuro día a día, decías tú hace unos momentos, ustedes también, como nosotros, venga lo que venga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser vencedoras, victoriosos sobre el temor. Hay victoria sobre el temor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.